En esta sesión vamos a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y de primer grado. Antes de eso vamos a plantear la solución de las ecuaciones diferenciales. Resolver una ecuación diferencial de orden n o de enésimo orden consiste en hallar una relación entre las variables conteniendo n constantes arbitrarias independientes que satisfacen la ecuación diferencial. Por ejemplo, la siguiente ecuación diferencial, la tercera derivada de y respecto de x igual a 0. La solución o primitiva está dado por la expresión y igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes arbitrarias. Teorema de existencia de solución de ecuaciones diferenciales. Para que una ecuación diferencial y', función de x e y, tenga solución, deben de cumplirse dos condiciones. La función g de x, y, debe ser continua y uniforme en una región R de puntos x, y también la derivada parcial de g respecto a y debe existir y debe ser continua en todos los puntos de la región R. Una solución particular de una ecuación diferencial se obtiene de la primitiva dándole valores definidos a las constantes arbitrarias. En el ejemplo anterior, tercera derivada de y respecto de x igual a 0, cuya solución dijimos es y igual a ax cuadrado más bx más c, algunas soluciones particulares son y igual a 0. Aquí las tres constantes se hicieron iguales a 0. Y igual a 2x más 5. Esto ocurre cuando el valor de a es 0, b igual a 2 y c igual a 5. Otra solución particular, y igual a x cuadrado más 2x más 3. En este caso, a vale 1, b vale 2 y c vale 3. Una observación importante. Hay veces que una forma dada de la primitiva no incluye todas las soluciones particulares. Aún más, es posible que una ecuación diferencial tenga soluciones que no se puedan obtener de la primitiva ni operando con las constantes arbitrarias. Estas son las denominadas soluciones singulares. Más adelante vamos a estar viendo las ecuaciones diferenciales que admitan soluciones singulares. Bueno. Veamos otro tipo de ecuación diferencial de primer orden, primer grado.
las ecuaciones diferenciales a variables separables. Esta es la forma general de nuestra ecuación diferencial de primer orden, primer grado. Vamos a suponer que la función p mayúscula sea un producto de función de x por función de y, f sub 1 de x por g sub 2 de y, y que la función q de x, y en realidad sea también un producto de f sub 2 de x por otra función g sub 1 de y. Con esto entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera: f sub 1 de x por g sub 2 de y diferencial x más f sub 2 de x más g sub 1 de y diferencial y, todo esto igual a 0. Voy a dividir esta ecuación por el producto de g2 de y por f sub 2 de x. ¿Cómo se está indicando? Muy bien, nos fijamos que podemos hacer alguna simplificación en el primer sumando. También pueden hacerse simplificaciones en el segundo sumando. Y nos quedaría la siguiente expresión: f sub 1 de x sobre f sub 2 de x por diferencial x más g sub 1 de y, sobre g sub 2 de y diferencial y igualado a 0. Todo esto. Por supuesto, este cociente f sub 1 de x sobre f sub 2 de x va a ser alguna función f de x solamente. Y el cociente entre g sub 1 de y sobre g sub 2 de y, esto va a resultar alguna otra función g de y solamente. Y esta expresión que tenemos aquí ya es una ecuación diferencial de primer orden, primer grado, con variables separadas. Y esto se resuelve integrando directamente. La integral de f minúscula de x será una función f mayúscula de x. Y la integral de la función g minúscula de y será alguna otra función g mayúscula de y. Y todo esto igualado, la suma de f y g igualado a una constante c de integración, una constante arbitraria. Vamos a plantear un ejemplo. Fíjense esta expresión, este ejemplo. A diferencial x le acompaña una función de x cuadrado, más otra función de y más 1. A diferencial y también le acompaña un producto de una función de y cuadrado por alguna función de x, en este caso x menos 1. Entonces la idea es dividir de manera conveniente para que diferencial x quede acompañada por quede acompañada por función de x solamente, y el diferencial y quede acompañada por función de y solamente. En este caso entonces dividimos todo por el producto de y más 1 por x menos 1. Y bueno, procedemos a las simplificaciones. Y ya nos queda una ecuación diferencial a variables separadas. Y esto se resuelve integrando directamente. Muy bien, para integrar esto, recuerden que tenemos el formulario de manual de tablas y fórmulas matemáticas de Spiegel. Y bueno, procedemos a mirar la fórmula número 1461, que corresponde a este caso, y aplicamos.
aplicación de la fórmula para nuestro caso particular. Y ya con esto planteamos la solución de la ecuación diferencial dada. Muy bien. Se nos pide hallar la solución de la ecuación x cubo seno y por y' igual a 2, que cumple con la condición de que cuando y tiende a pi sobre 3 cuando x tiende a infinito. Este ejercicio se tomó del libro de ecuaciones diferenciales de Kissel-Liop. Está en la página 40 del mismo libro. Muy bien, estoy reexpresando aquí en este paso y' en términos de diferenciales. Transposición de términos, funciones que contienen a x, diferencial x, y funciones que contienen a y, diferencial y. Y la expresión me queda entonces seno y, diferencial y, igual a 2 por x a la menos 3 por diferencial x. Bueno, y esto ya está separado, variables separadas. Se integra directamente. Menos coseno y la integral de seno y. X a la menos 2 sobre menos 2, la integral de x a la menos 3. Y por supuesto interviene la constante arbitraria de integración. Simplifico 2 con 2, multiplico por menos 1 toda la expresión y me queda coseno y igual a x a la menos 2 más la constante c. Muy bien, y aquí aplicamos la condición de que y tiende a pi sobre 3 cuando x tiende a infinito. Coseno de pi sobre 3 un medio, x a la menos 2 tiende a 0, y con esto entonces c, la constante ya no es arbitraria, vale un medio para este caso, y con esto reescribimos la solución de la ecuación diferencial dada. Aquí ya reordenado, entonces resulta 2 por x cuadrado por paréntesis que contiene a coseno y más 1. Todo esto igualado a 2. Muy bien. Otro caso de ecuación diferencial de primer orden, primer grado. Las ecuaciones diferenciales homogéneas. Vamos a recordar el concepto de función homogénea. Se dice que una función de x y es homogénea de grado n de homogeneidad si la función f de lambda x lambda y es igual a lambda elevado a la n por la función de xy. Muy bien. En este caso, para nuestra ecuación diferencial, p mayúscula de x y diferencial x más q mayúscula de x y diferencial y igual a 0, se dice que son funciones homogéneas del mismo grado de homogeneidad. Entonces, p de x y se podrá reescribir x a la n por p de 1 y de y sobre x igual esto a x a la n, una función de y sobre x. Lo mismo hago para la función q. Entonces, la función q va a ser x a la n por q de 1 y de y sobre x. Esto implica tener x a la n por alguna función g minúscula de y sobre x. Bueno, y esto reemplazamos en la ecuación asterisco. Muy bien. Evidentemente, x a la n podemos simplificar en esta expresión anterior, con lo que nos quedaría
en términos de diferenciales. Diferencial y sobre diferencial x, todo esto igualado a la función f minúscula de y sobre x sobre la función g de y sobre x. Negativo todo al transponer términos. Cambio de variable. Entonces z igual a y sobre x. O si quieren, y igual a z por x. Si derivo esta última expresión respecto de x, me queda que la derivada y respecto de x será igual a x por la derivada de z respecto de x, más la derivada de x, que es 1 por z. Y esto se reemplaza. Y nos quedaría, en vez de diferencial, podríamos estar escribiendo, en vez de diferencial y sobre diferencial x, escribiríamos entonces x diferencial z sobre x más z. Muy bien. El cociente entre las funciones f minúscula de z y g minúscula de z negativo va a ser igual a una función phi de z. Con esto entonces la expresión nos queda phi de z menos z igual a x por la derivada de z respecto de x, que reescrito en términos de diferenciales será diferencial x sobre x, todo esto igualado a diferencial z sobre phi de z menos z. Y esta ya es una ecuación diferencial con variables separadas. Y esto se resuelve integrando miembro a miembro. Vamos a ver un ejemplo para que esto sea un poco más claro. Y de manera general, para resolver una ecuación diferencial homogénea, vamos a hacer tres pasos. Antes que nada, vamos a detectar, vamos a verificar que la ecuación sea homogénea. Controlando, viendo de que los términos que acompañan a los diferenciales sean del mismo grado de homogeneidad. Muy bien, luego se hace el cambio de variable, z igual a y sobre x, o también z igual a x sobre y. Esto implica y igual a zx o también x igual a zi. Muy bien, después de hacer el cambio de variable, se reduce la ecuación diferencial homogénea a otra de variables separadas. Vamos a ver un ejemplo. Y' igual a x más y sobre x. Vamos a reescribir esto en términos de diferenciales. Y finalmente reescribimos la ecuación de la manera en que nosotros presentamos usualmente una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, primer grado. En este caso, x más y, entre paréntesis, diferencial x, menos x diferencial y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial dada. Evidentemente, a diferencial x le acompañan funciones de primer grado, en x y en y. A diferencial y le acompaña x, una función también de primer grado. Entonces, esta es una ecuación diferencial homogénea de primer grado de homogeneidad. Ya cumplimos con el primer paso, verificamos de que esta ecuación sea homogénea. Siguiente paso, entonces, hacemos el cambio de variable. Optamos por x igual a z por y, tomando diferenciales miembro a miembro. Entonces, el diferencial de x, diferencial x, a la derecha tenemos un producto, entonces se considera el producto de z por y se tiene y diferencial z más z diferencial y. Esto reemplazamos en la última expresión que logramos. Reemplazamos x
por ZI y diferencial X por I diferencial Z más Z diferencial I. Muy bien, hacemos la distributiva del primer paréntesis sobre el segundo paréntesis y notamos de que hay términos que cancelan y de lo que queda reordenamos y fíjense que a diferencial Z le acompaña productos de funciones y a diferencial I también. Entonces esto ya es separable. Dividimos por I cuadrado Z cuadrado toda la expresión a fin de tener una ecuación diferencial a variables separadas. Muy bien. Y esto ya se puede integrar directamente. Separando la fracción que acompaña a diferencial Z. Fíjense, todos los términos resultan integrales inmediatas. Integramos. Aplicamos propiedad de logaritmos. Esa es la razón por la que la constante arbitraria C se reexpresó como un logaritmo también. De manera conveniente, menos logaritmo natural de A. Entonces, tenemos logaritmo natural de A por I por Z, transponiendo logaritmo natural de A a la derecha y 1 sobre Z se transpone a la derecha y el logaritmo natural de A se transpone a la izquierda y 1 sobre Z negativo se transpone a la derecha. Muy bien, no olvidemos que Z es una función auxiliar igual a X sobre Y. Reemplazamos entonces esto. Hacemos simplificaciones si es que corresponde, ¿verdad? En el paréntesis Y con Y simplifica y luego aplicamos antilogaritmos y obtenemos entonces de que A por X es igual a E elevado a la I sobre X. Solución de nuestra ecuación diferencial dada, homogénea. Vamos a ver ahora un cuarto caso de ecuaciones diferenciales de primer orden, primer grado, aquellas que son reducibles a homogéneas. En este caso, a diferencial X le acompaña una función lineal del tipo A sub 1 de X más B sub 1 de Y más C sub 1. A diferencial Y le acompaña otra función lineal del tipo A sub 2 de X más B sub 2 de Y más C sub 2. Si A sub 1 B sub 2 menos A sub 2 B sub 1 es diferente de 0, esta ecuación es reducible a homogénea con una traslación del sistema de coordenadas. Entonces hacemos X minúscula igual a X mayúscula más alfa y minúscula igual a Y mayúscula más beta. Con esto entonces diferencial X minúscula será igual a diferencial X mayúscula y diferencial Y minúscula igual a diferencial Y mayúscula. Alfa y beta se van a obtener resolviendo el sistema de ecuaciones. A sub 1 alfa más B sub 1 beta más C sub 1 igual a 0. La otra ecuación, A sub 2 alfa más B sub 2 beta más C sub 2 igual a 0. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas alfa y beta. Muy bien, entonces la ecuación se transformaría en otra donde a diferencial I mayúscula le acompaña una función A sub 1 de X mayúscula más B sub 1 de Y mayúscula. Y a diferencial I mayúscula le acompaña otra función A sub 2 de X mayúscula más B sub 2 de Y mayúscula. Y fíjense, esta ya es una ecuación diferencial homogénea de primer grado de homogeneidad.
El caso en que a sub 1 b sub 2 menos a sub 2 b sub 1 sea 0, entonces la ecuación es reducible a variables separables como se sigue. Se toma el cociente entre a sub 1 a sub 2 igual a b sub 1 sobre b sub 2, esto igual es acá, y se despeja a sub 1 igual a k por a sub 2 y b sub 1 igual a k por b sub 2. Hacemos un cambio de variable y a sub 1x, cambio de variable z igual a sub 1x más b sub 1y, y se transforma en una ecuación diferencial con variables separables. Una observación. Las ecuaciones diferenciales de la forma y por función de alguna expresión en xy, diferencial x, más x por alguna función g de xy, diferencial y igual a 0, con z igual a x por y, se transforma la ecuación a otra con variables separables.